Bueno, pues son las 10 y 11 minutos de la noche, seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. Vamos a entrevistar ahora a una vallisoletana que lleva 18 años ya en el Parlamento Europeo. Ella es Iratxe García, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en esta Cámara. Y con ella vamos a hablar de la Unión Europea, de la guerra en Ucrania, del Partido Socialista. Iratxe García, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida de nuevo, además. Muchas gracias. Bueno, la gestión y la unión de los países de la Unión Europea durante la pandemia fue un test de estrés, fue un gran examen para, un examen casi de resistencia de lo que es el proyecto europeo. Ahora estamos en otro distinto, mucho más complejo, que es la guerra de Ucrania. ¿Está Europa a las circunstancias, a la altura de las circunstancias, o se pueden mejorar las cosas respecto a esta invasión? Esta guerra de Ucrania nos ha puesto frente a un espejo, a la Unión Europea, y hemos podido determinar y ver lo que son las fortalezas del proyecto de Europa, pero también las debilidades. Yo creo que se ha actuado como se tenía que hacer desde el principio, con una unidad fundamental, y eso es muy importante ponerlo en valor porque no es fácil. No es fácil que haya unidad en el Parlamento Europeo como la tuvimos con una resolución apoyada por una práctica mayoría. No es fácil tener las mayorías en el Consejo donde todos los gobiernos nacionales se pongan de acuerdo, y ese principio de la gestión de la crisis ha sido fundamental. Con unidad podemos protegernos y podemos estar preparados para todo lo que va a venir. Es cierto que el tiempo va pasando. Ayer se cumplían 3 meses del inicio de esta guerra ilegal, y es cierto también que deja de aparecer en las portadas de todos los noticiarios. Eso le quería preguntar. En España parece que nos estamos ya normalizando con esas imágenes cruentas, ya no son portada en muchos periódicos. ¿En el resto de Europa está pasando lo mismo? Hay mucha diferencia en función de los países. No tiene nada que ver la sensibilidad, por ejemplo, de los países que tienen frontera, como Polonia, como Hungría, como Rumanía, con otros países de la Unión Europea, o, por ejemplo, los países bálticos o Finlandia y Suecia, que en estos momentos han solicitado entrar en la OTAN. Hay diferentes percepciones, pero hay una cosa que es común, y es que, insisto, necesitamos actuar juntos. Y también necesitamos actuar teniendo en cuenta las consecuencias sociales y económicas que esta guerra va a tener también dentro de la Unión Europea, porque hay que gestionar todo lo que es la cuestión referida a la llegada de los refugiados, hay que gestionar las sanciones económicas que se han impuesto a Rusia y que ya hay gobiernos como el de Hungría que empieza a salirse de la unanimidad, pero también hay que gestionar las consecuencias sociales y económicas que va a tener todas estas medidas, la subida de los precios de la energía, la situación de inflación que hay en toda la Unión Europea, y para eso también tenemos que estar preparados. ¿Qué se cuenta en las instituciones europeas? ¿Se cree que la guerra va a ser muy larga? Es difícil hacer elucubraciones, ¿no?, sobre esta situación, sobre todo cuando una guerra que ha sido impuesta por un dictador tan irracional como es el señor Putin, ¿quién puede estar en esa cabeza para saber qué es lo que va a ocurrir? Se están tomando medidas no solo dentro de la Unión Europea, sino de otros países también, que están atacando, por supuesto, a la economía de Rusia, y al final eso también se va a ir traduciendo en una repercusión a nivel de la propia sociedad rusa, y veremos qué es lo que ocurre. Pero, por desgracia, según pasa el tiempo, somos conscientes de que podemos hablar del alargamiento de esta guerra, que a lo mejor pasa por distintas etapas, también por una situación de baja intensidad, pero el conflicto sigue ahí, los refugiados siguen ahí, sigue muriendo personas inocentes, sigue estando el conflicto como el que nos encontramos ahora, en estos momentos más en el este de Ucrania, pero en cualquier caso hay que seguir muy pendientes de los efectos económicos que estamos padeciendo todos, ¿no? Esta guerra ha abierto otro debate, y es el presupuesto en defensa. Usted ayer lo defendía, el presupuesto que tienen los países miembros. Su partido ha estado en contra muchas veces de aumentar esas partidas. Ahora sí que se va a hacer. Sánchez se comprometió a alcanzar ese 2% del PIB, que es lo que marca la OTAN. ¿Tiene que ocurrir una guerra para que nos demos cuenta de la necesidad de que defensa tiene que mejorar sus partidas?
Bueno, en política hay que establecer prioridades y cuando una crisis económica ha golpeado de una forma tan importante a miles y miles de familias, evidentemente los gobiernos tienen que decidir dónde priorizar. Y ha habido un momento donde necesitábamos priorizar en las políticas sociales, necesitábamos priorizar en garantizar unos salarios mínimos dignos, en unos niveles de protección social, en educación, en sanidad y por lo tanto yo no creo que hayamos errado en la determinación de esas prioridades, pero también ahora nos hemos dado cuenta y hemos sido conscientes de que hay que gestionar mejor los fondos y por eso el debate ahora mismo en la Unión Europea de llegar a un 2% de los presupuestos nacionales para defensa, pero no solo llegar a ese tanto por ciento, sino también gestionarlo de una manera más inteligente y más eficaz para que realmente podamos ir avanzando en lo que hablamos, en lo que llamamos la Unión Europea de la Defensa, que es un papel que tenemos ahora mismo pendiente, pero que creo que nos ha demostrado esta situación que es más necesario que nunca. ¿Y es la mejor manera para que los países miembros se sientan más protegidos? Por supuesto, por supuesto. Necesitamos proteger a la ciudadanía y necesitamos protegerla dentro de la Unión Europea con estas políticas de protección social a las que me refiero, pero también necesitamos protegernos de todos los factores externos de la Unión Europea que se llevan ahora en el ámbito global. Fíjese, la guerra de Ucrania no es solo una guerra contra el territorio de Ucrania, es también una guerra contra los valores de la Unión Europea, contra la democracia, contra la libertad, y eso también nos ha enseñado que, por lo tanto, debemos de fortalecernos mucho más como proyecto político para poder hacer frente a esta situación. Vamos a hablar de fondos europeos, vamos a dejar aparcada la guerra. Decía usted ayer que debido a las elecciones autonómicas en Castilla y León se han perdido unos meses pues muy valiosos para la gestión de estos fondos Next Generation. Entiendo, no obstante, que estamos a tiempo de que no se dan por perdidos ni que pueda ocurrir ninguna catástrofe, ¿no? Por supuesto. De hecho, también ayer recordaba que Castilla y León es la quinta comunidad autónoma que más fondos del Next Generation EU, es decir, del Fondo de Recuperación, va a recibir dentro de nuestro país, dentro de España. La quinta comunidad autónoma con fondos para poder abordar todos los desafíos que tenemos, ¿no? Esa transformación ecológica, la transformación digital, el fortalecimiento de nuestros sistemas públicos y también multitud de otras iniciativas que en Castilla y León son necesarias y que tienen que ver con la ordenación del territorio, que tiene que ver con la gestión del territorio de cara a poder luchar contra la despoblación y multitud de cuestiones. Estamos a tiempo y lo que necesitamos de verdad es abordar con responsabilidad un trabajo de cooperación que tenemos que llevar a cabo entre las distintas administraciones. La Unión Europea está trabajando con el Gobierno de España. Hemos escuchado a la presidenta de la Comisión Europea en muchas ocasiones hablar de cómo el Gobierno de España está haciendo su trabajo y lo está haciendo en la línea de lo que se plantea desde la Comisión. Y ahora tenemos también que fortalecer pues la cooperación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y realmente posibilitar hacer buen uso de estos fondos, sin olvidar, por supuesto, la iniciativa privada, nuestros empresarios, que también es una cuestión fundamental para poder aprovechar todos estos recursos. Por cierto, hablaba ayer o anteayer, la Comisión Europea alertaba de la abultada deuda y del alto desempleo que hay en España. ¿De alguna forma está fracasando algo la política económica en nuestro país? No, estos datos se daban no de forma aislada en el caso de España, sino del resto de países. Se hace una revisión de las previsiones económicas y hay una cosa que es cierta, y es que esta situación de guerra va a afectar a las previsiones económicas que tenía la Unión Europea hace unos meses. Se ha rebajado de alguna manera el nivel de crecimiento de España, pero seguimos siendo uno de los países que más va a crecer de toda la Unión Europea, con un 4%, cuando la media en Europa es de un 2,7%. Todos los países europeos tienen una rebaja de esas previsiones económicas que eran al alza gracias a este plan de recuperación. Estábamos saliendo de la pandemia, estábamos comenzando ya a colocar cuáles eran nuestras prioridades y la guerra lo ha descolocado todo. Y por lo tanto, pues también hay una preocupación de cómo eso va a afectar a la puesta en marcha de las iniciativas empresariales, de la creación de empleo, pero aún así, insisto, aún así España sigue teniendo una
unas previsiones de crecimiento del 4% y es el cuarto país de toda la Unión Europea con mayor previsión de crecimiento. Vamos a hablar de su partido. Estamos a las puertas de unas elecciones en Andalucía, dentro de un año serán las municipales. Usted, señora García, es casi una de las personas del PSOE de Castilla y León más cercanas a Pedro Sánchez. Ha sido una persona siempre muy vinculada con él. ¿Le preocupa al presidente, le preocupa al partido las últimas encuestas donde se demuestra ese efecto Feijóo? En algunos casos dan por delante el número de votos, el número de escaños al PP frente al Partido Socialista y el bloque de derecha ganaría de la izquierda. Al presidente del Gobierno lo que ahora mismo le preocupa es que podamos poner en marcha todas estas iniciativas que nuestro país, que España, necesita. Y es en lo que el Gobierno y el presidente del Gobierno están volcados. Por responsabilidad a nuestro país. Yo sé que utilizamos mucho de nuestro tiempo, de nuestros debates para hablar de las estrategias de unos, de otros. Es comprensible, es entendible, pero insisto, el Gobierno de España y el presidente en primera persona, ahora mismo en lo que está es en garantizar que realmente pueda haber una mayor oportunidad de crecimiento para España. Le hemos visto hoy y ayer en Davos, encontrándose con grandes empresas mundiales del mundo de la digitalización, del mundo de las energías renovables. Yo creo que tenemos que ser responsables con nuestro país y eso lo que merece es trabajar, trabajar y trabajar, que es en lo que está el presidente del Gobierno. Y en esas estrategias a las que hacía referencia, ¿no cree precisamente por esa tendencia que dan todas las encuestas que algo tiene que cambiar el Partido Socialista? Yo insisto, si cambiar significa dejar de trabajar en los problemas, en solucionar los problemas de la gente, creo que no tenemos que cambiar. Debemos de seguir en esa dinámica. Sabemos que los procesos electorales llegan, que también las encuestas de un día para otro cambian, igual que lo hemos podido ver en nuestras propias carnes. Y insisto, la estrategia del Gobierno y del Partido Socialista es para trabajar en resolver los problemas de la gente, que es para lo que la ciudadanía nos ha puesto donde estamos. Vamos a volver a Castilla y León. El debate político, ¿cree que se está centrando demasiado en aspectos ideológicos? Lo vimos ayer en el Pleno de las Cortes, y no tanto en las cosas de comer, en los problemas reales de la gente. A mí me preocupa y siento una mezcla, a veces de vergüenza, otras veces de pudor, de ver lo que algunos están intentando hacer que se convierta la política. La política no es eso. La política no es eso. La política no es el insulto, la política no es la falta de respeto. La política es estar en lo que la ciudadanía necesita que estemos. ¿En el Parlamento Europeo no se ven ese tipo de escenas? Sí, en el Parlamento Europeo hace unos años yo me enfrenté con un eurodiputado de la extrema derecha que decía que las mujeres no debíamos de tener las mismas oportunidades y que decía, por ejemplo, que el problema de la despoblación en Europa era que a las mujeres nos había dado por trabajar en vez de por tener hijos. Ese discurso de hace unos años de la extrema derecha en el Parlamento Europeo hoy se reproduce en las Cortes de Castilla y León por una parte del Gobierno de Castilla y León, y eso es lo que a mí me preocupa como ciudadana de esta tierra. Tengo aquí a tres tertulianos que también le quieren hacer alguna pregunta. Empezamos por Óscar. Hola, Irache. Yo siempre a los invitados les trato de usted cuando toca hacer preguntas. De toda la vida, os podéis emplear, no hay ningún problema. En tu caso no puedo hacerlo. Sois joven, además. Encantado de saludarte y, bueno, pues un poco insistiendo en lo que estaba comentando José Luis. Castilla y León ha tenido un poco el triste honor de ser la primera comunidad autónoma en el que pues, se le ha abierto la puerta de las instituciones a un partido de extrema derecha para entrar en un gobierno. Es decir, ¿cómo se ve eso en Europa? Es decir, cuando tú hablas con parlamentarios, ya no solo del Partido Socialista, sino también con liberales, con democristianos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están viendo este experimento? ¿Por qué no es posible en España que suceda pues, lo que sucede en otros países, como en Francia o como en Alemania, donde los partidos que tienen un consenso básico sobre cuestiones fundamentales como los derechos fundamentales, el estado del bienestar, una serie de principios básicos, ¿por qué en España no es posible crear este acuerdo, este cordón sanitario, llamémosle de alguna manera, para frenar
el acceso a las instituciones. Permíteme que le haga yo otra repregunta. ¿Usted sería partidaria, como ha propuesto Óscar Sánchez en algún momento en esta tertulia, lo dijo Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, José Antonio Díez, el alcalde de León, que hubiera habido un pacto, un acuerdo PP-PSOE para evitar que Vox entrara en las instituciones? Lo que creo que es necesario e importante es la coherencia de los partidos políticos y no podemos repetir unas elecciones autonómicas en un momento donde no tocaba para provocar la situación electoral que hemos tenido y además pretender que el Partido Socialista regale sus votos para que el Partido Popular mantenga un gobierno cuando el Partido Popular está teniendo también y posibilitando gobiernos gracias a los votos de Vox. Pero no sería es decir, regalar, entiendo, habría una contraprestación importante. El Partido Socialista lo planteó en su momento y es que si necesitábamos hablar de cómo abordábamos esta cuestión, lo podíamos hacer, pero evidentemente eso suponía hacerlo no solo en el caso de Castilla y León, sino en todos aquellos lugares donde había gobiernos del Partido Popular facilitados por Vox, que eso ha ocurrido y por lo tanto es lo que estábamos planteando. Me preguntan de Europa y es verdad, en Europa nos tomamos muy en serio el cordón sanitario, muy en serio. Todos los partidos proeuropeos hacemos un planteamiento claro para no facilitar la toma de decisiones y que ataquen los principios fundamentales de la Unión Europea a la extrema derecha. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente del Partido Popular Europeo, el señor Tusk, un polaco conservador del Partido Popular, que cuando conoció el acuerdo aquí en Castilla y León del Partido Popular con Vox, lo criticó y dijo que evidentemente esperaba que no fuera la tónica general del Partido Popular y por lo tanto yo creo que determina mucho. Mire, en el Parlamento Europeo, en momentos en los que ha habido que colocarse en un lado o en otro, los demócratas y los proeuropeos hemos sabido dónde estar. Y yo lo que echo de menos en parte del Partido Popular es que tomen esa decisión. Ha habido ocasiones, por ejemplo, donde el Partido Popular Europeo se ha dividido. Por ejemplo, cuando pedíamos la aplicación del artículo 7 al Gobierno de Hungría, donde está gobernando el señor Orbán con una forma totalmente contraria a los valores fundamentales de la Unión Europea. La mayoría del Grupo Popular votó con el resto de fuerzas políticas para aplicar ese artículo 7. Los diputados españoles del Grupo Popular se salieron de ese voto y apoyaron al gobierno de Orbán. Eso es por algo, ¿no? 113.000, si no me equivoco, los votantes de Vox en Castilla y León. Es la tercera fuerza más votada. ¿Qué le diría a esos votantes? Porque claro, ellos sí que quieren que el partido al que han votado entre en el gobierno, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay ciudadanos y ciudadanas que han apostado por una fuerza política que, desde mi punto de vista, entiendo que no traslada o que no plantea lo que esta comunidad autónoma necesita y además no lo hace con unos principios de respeto y de apoyo a los valores fundamentales. A ver, veamos que tenemos de vicepresidente de Castilla y León un señor que lo primero que dice es que tiene que desaparecer la administración autonómica. Eso sí, él se ha hecho vicepresidente y además sin ninguna competencia. Parece ser que a lo único que se dedica es ir a faltar al Pleno de las Cortes. Yo creo que no nos podemos acostumbrar a estas cosas y no es cuestión de legitimar o no legitimar y de entender o no entender a quienes han apoyado a determinadas fuerzas políticas. Por supuesto que todos deberemos hacer una reflexión y nos estaremos equivocando en algunas cuestiones, pero no podemos acostumbrarnos a esto, no podemos acostumbrarnos a la falta de respeto, no podemos acostumbrarnos al mensaje del odio al diferente, no podemos acostumbrarnos a una extrema derecha que tanto daño está haciendo a los principios fundamentales de la Unión Europea. Maite. Hola, buenas noches, Irache. Hablaba de que había que gestionar mejor los fondos Next Generation, a los que fiamos gran parte de la recuperación económica de la que hablaba. No sé si cree que se están depositando excesivas expectativas por parte de todas las administraciones y vamos a poder gestionar adecuadamente esos fondos en el tiempo y forma en el que establece la Unión Europea, dados los problemas que hay aquí a veces para gestionar inversiones en infraestructuras.
Y luego, si de verdad vamos a aprovechar la oportunidad con proyectos de futuro o se van a utilizar esos fondos, digamos, para repetir los proyectos de siempre. Y hablando en Castilla y León, que en los pueblos a veces se vuelva a pretender hacer el frontón, la piscina y no proyectos que generen empleo medioambientalmente sostenibles. No, yo creo que en esta ocasión hay un buen plan español de recuperación. De hecho, fue el primer plan aprobado por parte de la Comisión Europea con unas bases muy sólidas que indican hacia dónde debe de ir esa recuperación y que pone el foco sobre todo en la transición ecológica y en la transición digital. Tenemos ahora multitud de oportunidades, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la dependencia energética, y una comunidad autónoma como la nuestra, que tenemos sol, que tenemos capacidad de desarrollar las energías renovables. Yo creo que hay que ser ambiciosos. Y, por lo tanto, las expectativas es bueno tenerlas. Lo que pasa es que también es cierto que no debemos de relajarnos y debemos de plantear que esto se hace con mucho trabajo y con mucha responsabilidad, intentando mejorar algunas cuestiones, pero el plan está hecho y, insisto, ha sido reconocido por la Comisión Europea como uno de los mejores planes. Se presentó ayer, creo que fue, el PERTE de los microchips, se ha presentado el PERTE de agricultura, el PERTE del automóvil, es decir, hay una base muy sólida, preparada, y ahora pues lo que necesitamos es abordarlo con ganas, que las administraciones se impliquen y que también posibilitemos además que se implique, insisto, no solo las administraciones, también los empresarios, la universidad, las startups, es decir, que haya una buena cooperación entre todos para que esto salga adelante. Y eso tenemos que hacerlo con un buen clima político. Y por eso no nos beneficia para nada estar en la bronca continua. Y por eso insisto que en lo que está el Gobierno de España y en lo que entiendo que deberíamos de estar todos es en poner manos a la obra y echar el hombro. El Gobierno de España también está en bronca continua entre el propio Gobierno, entre ambos sectores, Podemos y PSOE. Bronca continua tampoco. No. Hay algunas cuestiones de matices, pero no es una bronca continua, le puedo asegurar que no. Político. Arenales. No es bronca continua llamar mangantes al primer partido de la oposición por parte del presidente del Gobierno, ni es bronca continua decir Podemos de la otra parte del Gobierno que el Partido Socialista es el partido de la guerra. Bueno, a mí me parece que son temas bastante serios. Irache había empezado, y la felicito por esa introducción, de la importancia de la igualdad y de la importancia, de la importancia de la unidad. De la importancia de la unidad, especialmente en un tema tan grave y tan necesario como es el tema de la invasión de Ucrania. Ahí la unidad era clave y, lógicamente, vimos este esperpento de gobierno que tenemos, donde los señores de Podemos llamaban partido de la guerra al Partido Socialista, con lo cual condicionaron, que fue el único país, a España, a que solamente mandase armas defensivas, cuando el resto de los países al final acabaron obligando, lógicamente, a colaborar como el resto. Pero a mí, si hay algo que, como gran demócrata que me considero, que ya no estoy dispuesta a tolerar más, porque, y lo voy a rebatir en cada momento, es eso del cordón sanitario. Yo creo que aquí hay una cosa que se llama libertad y que hay que respetar, y lo ha dicho José Luis muy bien. Aquí hay 113.000 castellanos y leoneses que han decidido votar a Vox. A mí eso del cordón sanitario, y además, si se utilizase, primero, que no me parece, porque es un partido que no ha hecho absolutamente nada para que se le aplique un cordón sanitario. Pero segundo, Irache, si te gusta el cordón sanitario, ¿cómo no se le aplica a los señores de Podemos que representan el comunismo y que todos estamos viendo las penalidades de los países que tienen ese comunismo? Eso por una parte. Y después, ya para terminar, yo quiero poner encima de la mesa algo que parece que no queremos ver o que algunos no quieren ver. Yo, desde luego, lo llevo viendo mucho tiempo. El otro día, concretamente, García Gallardo también, en un discurso en un foro empresarial, dijo que ellos querían cambiar la palabra de brecha de género por brecha maternal, que eran las personas precisamente en contra de lo que tú has mencionado. Es precisamente las mujeres que han sido madres las que se sienten en peores condiciones para incorporarse al mercado laboral, y que ahí había que actuar con discriminación positiva. Y fue espontáneamente aplaudido por todo el foro económico de empresarios que estaban en ese foro aquí en Castilla y León. Espontáneamente aplaudido. Entonces, yo creo que nos tenemos que empezar a dejar de decir cosas que no son, escuchar lo que realmente están diciendo y, sobre todo, lo que están haciendo, porque han pasado de señalar el problema a empezar a gestionar el problema. Y es ahora cuando lo vamos a ver. Pero yo lo único que te pido es... Dos preguntas. Dos preguntas. ¿Me has lanzado? A ver si lo he entendido yo. Las dos preguntas es...
que se recomendase un cambio de política económica, especialmente cuando todos los organismos internacionales nos están diciendo que seremos el último país en salir de la crisis y cuando la inflación es la más alta de todas, y después que se pida unidad en el gobierno y que si no, que se expulse a los comunistas porque no nos dejan actuar. Arenales, revisa tus datos y tus números porque, insisto, España es el cuarto país de la Unión Europea que tiene mayores previsiones de crecimiento económico. En salir, de es que ha caído más, económico. ha caído más, no es subirá cierto. más, en salir del todo. Cada uno puede interpretar los datos como quiera. Parece, y eso es otra cosa que me preocupa, parece que hay una parte de este país y hay una parte de la derecha de este país que le preocupa que haya buenos datos del país, cuando debería de ser algo que nos tendría que llenar de satisfacción a todos, porque es algo positivo para el país, no para el gobierno, que aquí, si acierta el país. Y es bueno para el país. De verdad, dejemos de intentar poner datos negativos que no son ciertos cuando todos los organismos internacionales, la Comisión Europea continuamente está poniendo a España como ejemplo de cómo se tiene que salir de la crisis. Eso está muy claro. Y otra cuestión. Yo no sé quién aplaudiría al señor Gallardo cuando dijo que esta tenía que ser la comunidad autónoma del principio maternal, no sé cómo la lo brecha llamó. maternal. ¿Que hay una cuestión de brecha de género? Por supuesto que la hay. Y que las mujeres en esta comunidad autónoma y en cualquier otra comunidad autónoma tenemos que ser consideradas como ciudadanas de pleno derecho y no como dadoras de vida, que es lo que en ese momento planteó y que no es algo nuevo, insisto, hay otros líderes de la extrema derecha que están utilizando ese argumento en Europa. Me parece preocupante. Las mujeres tenemos que llevar a cabo nuestro proyecto de vida con independencia de si tenemos la maternidad o no en nuestras mentes, Exacto, en nuestras familias, etcétera. Me parece una falta de respeto a todas las mujeres de Castilla y León, y lo digo así de claro, y no creo que por decir eso esté faltando a lo que el señor Gallardo luego ha planteado, que se está continuando con el insulto, etcétera. No se puede estar en el insulto continuo. Y también tenemos que tener un espacio de crítica hacia las cosas que consideramos que deben de cambiar. Insisto, la extrema derecha, y no es algo aislado en España, es en toda Europa, la extrema derecha ha tomado muy en serio determinados grupos y colectivos para hacer de su política el eje fundamental. Y el luchar contra el feminismo y contra las políticas de igualdad es un elemento importante. Fíjese, le voy a decir, la Comisión Europea el 8 de marzo ha propuesto y ha puesto encima de la mesa una propuesta de directiva, es decir, de ley europea contra la violencia de género. La Comisión Europea, presidida por la señora von der Leyen, Europa asume la violencia de género como uno de los principios fundamentales y la Junta de Castilla y León ha firmado un acuerdo de gobierno aquí entre el Partido Popular y Vox donde plantean que se elimine la ley de violencia de género. Creo que esto es bastante sintomático. Que se aborde la ley intrafamiliar. Es verdad que la consejera de Familia, para decir pero es que no es cierto, ha negado eso, mantiene, y lo viene diciendo, lo dijo ayer en el Parlamento, que la ley de violencia de género va a seguir adelante. Claro. Otra cosa es la ley de violencia intrafamiliar, claro, que sería paralela. No vamos a entrar en debates, Arenales. Pero deberíamos, Bueno, pues ahora cuando termine el programa, porque tenemos más secciones, gracias Irache García por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros. Los intereses de Castilla y León y de España en el Parlamento Europeo. Por supuesto.